Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Una de las doctrinas más radicales y fundamentales del catolicismo sirvió de base para otros dogmas típicos del romanismo religioso. Y la idea principal de la inmortalidad del alma es que el ser humano en su totalidad no muere, sino que subsiste a través de un ente inmaterial, pero pensante, y además con voluntad propia, con juicio y consentimiento que se conoce como el alma. Este principio escatológico de supervivencia tuvo su origen en el mismo seno del paganismo babilónico y luego fue disperso por todo el planeta. Platón lo modifica y le da un carácter filosófico religioso, y no es sino por medio de San Agustín cómo este concepto pagano se introduce en la teología católica, que oficializa y organiza como doctrina cristiana al final. Ningún lector de las Sagradas Escrituras desconoce que el primero que habló de la inmortalidad en este mundo fue el mismo Satanás en el jardín del Edén. Él fue el que le dijo a la mujer en forma desafiante, sutil y tentadora: no moriréis. Evidentemente, la Iglesia Católica necesitaba de esta doctrina para poder justificar el concepto y el comercio de velas, de cirios, de lamparitas, de misas por los difuntos, los ruegos por las benditas ánimas del purgatorio, la veneración de los santos y del infierno. Cuando el clero medieval cristianizó la doctrina de la veneración de los santos y del infierno, y además de la inmortalidad del alma, se hizo culpable del avance incontrolable del espiritismo, el culto a los muertos y a los demonios. El catolicismo en este sentido se dio la mano y se asoció con Satanás para proveer el espiritismo y el satanismo en los últimos días. La posición bíblica es totalmente contraria a la inmortalidad del alma. Número 1. El alma es mortal. Lo dice Ezequiel el capítulo 18, los versículos 4 en adelante. Los muertos nada saben y no tienen ninguna participación en estas cosas de este mundo. Eso lo dice Eclesiastés 9, 5 y 6. 3. Los muertos no penan y no regresan a sus casas. Lo dice Job el capítulo 7, versículos 9 y 10. 4. No están en el cielo, alabando a Dios. El Salmo 115, los versículos 17. 5. Están dormidos e inconscientes. Lo encontramos en Juan, el capítulo 11, los versículos 11 al 14. 6. Los muertos resucitan cuando Jesús venga por segunda vez. Eso está en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 al 17. Y como un séptimo punto, Dios condena todo intento de comunicarse con los muertos. Eso lo encontramos en Isaías, el capítulo 8, el versículo 9. Así que los papas de Roma jamás podrán pagarle a la humanidad todo el mal que le han hecho con esta infernal doctrina de la inmortalidad del alma. La doctrina de la inmortalidad del alma necesitaba para justificar la veneración de los santos ya fallecidos. Es decir, si se venera a un santo fallecido, obviamente este santo debe estar vivo después de la muerte. Por lo tanto, se necesitaba de la inmortalidad del alma como doctrina. Dios condena enérgicamente todo intento de comunicarse con los muertos, pero es aún más grave venerar, reverenciar, orarle y aún encomendarse a los muertos. De otro punto de vista importante, como lo dice Ezequiel el capítulo 14,
y el Hechos, el capítulo 10, los versículos 25 y 26, nadie debe arrodillarse ante otro hombre. Ningún ángel, querubín o arcángel debe ser adorado. Lo dice Apocalipsis 19, 9 y 10. Dios solamente es digno de ser adorado. Él es nuestro Dios, es nuestro creador. Sin embargo, el catolicismo hizo todo lo contrario. Creó un culto de veneración y de dependencia de los santos y ángeles, de tal forma que la obra mediadora de Jesús quedó completamente desfigurada. Tal como hizo Nimrod en la Torre de Babel, así lo hizo el clero católico. Un santo para remediar cada situación. Tenemos un santo que se llama San Damián, que vela por la protección de los barberos. San Cristóbal es el asistente de los choferes. Santa Marta, la ayudante de los cocineros. San Mauricio, para cuando hay sordera. San José, para bajar la fiebre. San Liberio, para los problemas de vesícula. San Roque, para las enfermedades de la piel. San Antonio, para las mujeres estériles. Aún para los borrachos, tenemos a San Nicolás. Para la protección de los animales, podemos acudir a San Antonio de Abad. Para los problemas de inmigración, San Francisco. ¿Y qué mejor para las solteronas que San Andrés? Para los truenos y las tempestades, para aplacarlos, Santa Bárbara. Para capturar a los ladrones, a los delincuentes, está San Gervasio. Si se te perdió algo, para encontrar un objeto perdido, a San Antonio de Anacoreta. Es increíble, los santos del catolicismo desplazaron a Jesucristo, la cabeza y el creador del cristianismo, el fundador de la iglesia. ¿Cuán devastador ha sido el romanismo papal? ¿Qué daño tan grande que le ha hecho al cristianismo? Sin embargo, Jesucristo sigue siendo el único mediador, como lo dice Primera de Pedro el capítulo 5 y el versículo 6, y Hebreos 4, los versículos 14 al 16. Jesucristo debe ser el centro del Evangelio. Es nuestro único mediador. El satanismo sofisticado es actualmente la nueva era. Nunca hubiera avanzado en los países cristianos este tema de la nueva era, de no haber sido vigorizado y en colaboración dogmático que el catolicismo le ha impregnado. La iglesia le enseñó al pueblo a adorar hombres, a reverenciar ángeles y arcángeles, a depender de velas, de ritos, de esencias, ceremonias, de oraciones repetitivas, de una vida ascética, es decir, alejado de la sociedad, y de largos ayunos. Todo esto también constituye el perfil clásico de la nueva era. Bajo estos parámetros se mueven estos movimientos esotéricos. La esotería hoy en día pulula y es muy importante. Esta hace parte de la llamada nueva era, que ha avanzado tanto y se ha hecho tan popular por su gran similitud con el ritual católico. Cuentan con la magia de las velas, de eso que se conoce como la espermoterapia. Al igual que el rosario, disponen de cantos repetitivos, los mantras. Se aferran a seres espirituales o a maestros iluminados. También, como cualquier monasterio cartujano, se someten a rígidas conductas de yoga y a la meditación trascendental. Así es que la veneración de los santos, que ha auspiciado el papismo, también ha dado lugar a la santería pagana. Un buen ejemplo es el sincretismo religioso africano, existente no solamente en el África occidental, sino también en países cercanos como en Haití, como en República Dominicana y Cuba, donde se practica la hechicería y el espiritismo, la santería, con mucha fuerza. Se adora, por ejemplo, a San Lázaro y se asocia en el culto africano
de Babaluayé, y resulta entonces el dios Orisha muy respetado por los santeros. Esto no está muy lejos. Muchas personas en el Caribe lo practican, y la devoción por Santa Bárbara se une también al famoso dios Changó, y resulta entonces el culto de los tambores de bata. El culto a la Virgen de Regla, patrona de La Habana, se unió al culto de Yemayá y resultó el culto pagano de los orishas. La veneración católica a San Pedro se unió con el culto a Ogún, y de la caridad de cobre a Ochun, otro dios de la santería. El resultado general fue el culto satánico de los paleros, de los santeros, de los vudúes. Ninguno de estos disparates se hubieran presentado si la Iglesia Católica hubiera mantenido y defendido la pureza del Evangelio. Si los papas no le hubieran arrebatado la Biblia al pueblo, el esoterismo nunca hubiese encontrado ningún punto de apoyo en los países católicos. Este será otro de los graves pecados que el papismo tendrá que pagar delante de Dios. Como vemos entonces, son una gran cantidad de mentiras, un culto adornado que no busca más sino el alejamiento completo de Cristo como nuestro Salvador y como nuestro intercesor. Tenemos un solo Dios, un solo Padre. Tenemos un solo intercesor ante el Padre. Tenemos alguien que murió por nosotros, Cristo Jesús, el cual nos limpia de pecado y el cual nos ofrece la salvación por medio de su gracia. Acerquémonos a Él de corazón, con corazón contrito, humillado, en humildad. Hagámonos socios de Cristo. Busquemos estar siempre de su mano. Y dejemos tanta superchería, tanto chantismo y tanto otro tipo de cosa que no lleva a ninguna parte y que ha sido creado por Satanás para que este mundo esté completamente enceguecido de la verdad. Que el Señor les bendiga.